Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al práctico 3 de Prehistoria y Arqueología. Mi nombre es Valeria Franco Salvi y en esta oportunidad vamos a trabajar los procesos de domesticación de plantas y animales que están relacionados a lo que ustedes verán en el programa, a la unidad teórica número 4, la cual trabaja el tránsito, la producción de alimentos y el mundo aldeano. Bien, ustedes como historiadoras, historiadores, pensarán para qué leer el texto de Piperno. Realmente es muy denso, es complejo y usa un lenguaje muy ajeno al que estamos acostumbrados. Entonces, nosotros lo discutimos en este práctico porque queremos que estén actualizados sobre esta discusión, sobre todo como futuros profes de historia, que en general los manuales están brindando información muy desactualizada y creemos que es un tema muy interesante que lo podemos discutir y lo podemos bajar, porque bueno, por ejemplo, el paper de Piperno es un paper que se publicó en una revista científica, Current Anthropology, que inaccesible en general y realmente constituye una síntesis muy actualizada. Por tanto, para nosotros era importante que ustedes puedan entender ese texto y por otra parte el texto de Jacobacci y Vila, para que ustedes puedan ver un caso en particular, cómo se domesticó la llama, los distintos modelos teóricos sobre la domesticación de la llama en el oeste argentino y para que estén un poco al tanto de algún caso en particular. Porque bueno, el texto es sobre la llama específicamente. Bien, como dije, ¿por qué como historiadores? Bueno, ¿por qué vemos este tema? Una razón es esa, pero también es importante ahondar en la base de nuestra historia, ¿no? la base fértil que gestó nuestro presente, donde la interacción persona, planta, animal ha ido impactando la historia de la humanidad de maneras muy distintas, como por ejemplo, bueno, hoy mismo nosotros estamos acá tomando esta clase a través de este video, confinados en nuestras casas, debido a nuestra interacción con un animal y a su vez nuestras interacciones como generan un impacto que bueno, en el caso de pandemia se tiene que limitar lo más posible la interacción humana. Entonces, ¿cómo estas interacciones han impactado? Es una pregunta muy importante como historiadores y creo que es importante también que empecemos a entender los textos de arqueología porque gran parte de la historia humana no tiene documentos, no tiene soportes de ese tipo, entonces es importante empezar a practicar la lectura. Como vimos en el práctico 1, la mayoría de la producción arqueológica es a través del diálogo interdisciplinario. Bien, vamos a empezar con el texto, el paper de Piperno, que es bastante complejo, como ya lo dije recién. Y podemos ver cómo ella explica que los nuevos diálogos entre disciplinas que antes estaban separadas y no dialogaban, empezaron a dialogar, como la biología evolutiva y la biología del desarrollo, y empezaron a reformularse, a reconsiderar cómo se originan nuevos fenotipos de plantas domesticadas y cómo influye la selección artificial en el proceso de domesticación. Entonces la autora revisa las evidencias y establece nuevas explicaciones sobre el origen de la agricultura y la producción de alimentos vegetales en América. Ella las evidencias concretas que utiliza las obtiene del análisis de ADN, el análisis de macro y micro restos vegetales y estudios ecológicos. Vamos entonces al dónde. Ella empieza diciendo que esto ya se venía planteando de antes, pero no había evidencia. Ya desde la década del 50, de la década del 70, se venía planteando que posiblemente más de la mitad de los vegetales que fueron domesticados en América se originaban en los bosques neotropicales. Esto es desde el sur de México, en las zonas bajas, selváticas, América Central y ya hasta el sur de Brasil, todo lo que es la zona de bosques y selvas, incluyendo el Amazonas. Esta es el área general por donde se plantea que se originó la agricultura y no en las zonas
del altiplano mexicano o en sectores altos y secos, como se había planteado anteriormente. Las visiones más tradicionales lo planteaban en esos términos. Vamos a la página 4. Ahí, bueno, da ejemplos de plantas que fueron domesticadas en diversos lugares. Entonces ella empieza a plantear esto de que no podemos encontrar un centro de domesticación, que que está disperso esto por ahí. Los neotrópicos están domesticando en distintos lugares de forma paralela y no habría este centro que se busca, sino que habría múltiples áreas de domesticación. Bien, entonces la autora habla de la zona de las selvas de los neotrópicos, específicamente las selvas tropicales estacionales, que tienen determinadas particularidades, determinadas características que hicieron posible los procesos domesticatorios. Estos, como son las selvas tropicales estacionales, tienen en el año desde 4 a 7 meses en los que no llueve. Entonces, o llueve muy poco. Entonces, ¿qué hacen? Las personas tienen un periodo para limpiar los terrenos, para preparar las parcelas para luego poder sembrar. Entonces, las selvas tropicales estacionales habrían sido los lugares óptimos para que se generen estos procesos de domesticación. Cuando ya vamos al cuándo, podemos ir a la tabla 1, donde salen las dataciones que se hicieron, los fechados que se le hicieron a los macro y micro restos, y ahí podemos ver que más o menos son de hace 8.000, 9.000 años antes del presente. Ya hay plantas que se están domesticando en los neotrópicos. Esto es 7.000 a.C., 8.000 a.C. Entonces, estos sectores se empiezan a poblar más o menos hace 13.000 años, estas zonas bajas, y ya muy rápidamente, empezando el Holoceno, las personas ya empiezan a cultivar. Si bien no se encuentra evidencia en el genotipo y en el fenotipo de la planta, ya se sospecha que estas personas están cultivando plantas silvestres. Vamos a la página 7. En la página 7, entonces, explica la autora cómo las plantas se empiezan a trasladar. Entonces, por ejemplo, el maíz, si bien la cuna de donde hay evidencias más antiguas, de donde se habría domesticado, es el Valle Central del río Balsas en México, ya se empieza a observar que este maíz se lleva hacia otros sectores. Da el ejemplo del maní, por ejemplo, que ingresa al norte de Perú hace 8.000 años más o menos, y la mandioca también, que se traslada hacia Panamá Central. O sea que también el ají empiezan a dispersarse, a trasladarse a otros sectores. Vamos entonces a la página 12. A la página 12, acá la autora, en pocas palabras, pero con una gran base de datos, contrasta entonces estas ideas viejas que planteaban centros donde se daba la innovación, donde se daba el cambio radical, y periferias. Al parecer, en estos pequeños lugares, en estos lugares de la selva donde son periféricos, en esos lugares se habrían dado las innovaciones. Esto va en contra de las visiones tradicionales evolucionistas que caracterizan a estas poblaciones que viven en las selvas como, entre comillas, atrasadas, no evolucionadas. ¿Cómo es posible pensar que en esos espacios se hayan dado los primeros procesos de domesticación de plantas? Y parece ser que en esos lugares donde estaban los salvajes, sin ningún tipo de mérito desde el punto de vista evolucionista, se estaba dando la domesticación. Bien, ¿cómo los caracteriza? Y ahí pueden ver en la página 12 que ella se refiere, dice en un momento, en síntesis, estas personas parecen haber sido horticultores o cultivadores de tala y quema, quienes, mientras aún combinaban los cultivos con caza y recolección, estaban dando pasos importantes hacia la agricultura
de tiempo completo. Entonces, esta idea de la aparición de grandes aldeas sedentarias concentradas no debería ser considerada para la autora la base necesaria para el nacimiento de la agricultura. Y ella plantea ahí en ese texto que, el error viene básicamente, el error de la mayoría de las interpretaciones sobre el origen de la agricultura en América, en copiarle a Europa, ¿no? Y copiarle, en este caso en particular, al Cercano Oriente, a las hipótesis sobre el origen de la agricultura en Cercano Oriente y utilizarlas en América. Entonces eso llevó a numerosos errores de cuándo y dónde se domesticó. Vamos al cómo. Para eso, como ustedes seguramente han visto, se necesita entender mucho de genética, de ciencias que están muy alejadas de lo que nosotros estamos acostumbrados. Bien, vamos a la página 13, al último párrafo, a ver un poco el tema del cómo es la domesticación. Piperno propone rescatar la importancia de la expresión de los genes, o sea, la posibilidad de los genes de activarse o desactivarse, y la plasticidad del desarrollo, la capacidad de los organismos de producir nuevos fenotipos respondiendo a cambios en el ambiente. Nada, no entendimos nada. Bueno, vamos a explicarlo en cordobés. Bien. ¿Qué pasa? Siempre las visiones tradicionales plantearon que prevalecía la idea de que se domesticaba a través de la mutación. Es decir, que yo soy una agricultora que tengo una parcela y donde noto que hay un grano que es más grande que el resto de las plantas, una planta que produce un grano más grande que el resto. Entonces aparto esa planta y permito que esa planta se reproduzca para luego tener en mi huerto plantas que tengan granos más grandes. Entonces esa fue la visión que prevaleció durante mucho tiempo, pero para Piperno, de acuerdo a la evidencia, no sería lo más común. Si bien se dio esto de selección artificial, también importó mucho cómo se relacionan los genes, el ambiente, las personas y las plantas. Todo eso, esa interacción compleja, lleva a que las plantas expresen, activen y desactiven determinados genes y respondan a determinadas situaciones. Si yo, persona, me llevo unas semillas del bosque a la sierra peruana, la planta, si se puede desarrollar, se va a encontrar con un ambiente distinto, y eso tiene que ver porque el ser humano la lleva a otro lado, pero a su vez esa planta en ese lugar, a diferencia de un animal, no se puede mover, se queda quieta, no se puede mover, y la planta entonces o muere, o muta, o cambia, o expresa, activa genes que los tenía desactivados y desactiva otros. Entonces por eso le llama plasticidad de genes, del desarrollo, al tema de que es muy importante el tema de la plasticidad del desarrollo. Vamos de nuevo. Entonces, para Piperno es más importante, cuando uno explica el cómo de la domesticación, cómo se expresan los genes de la planta y la plasticidad del desarrollo de la planta, que la selección artificial. También se dio la selección artificial para Piperno, pero para ella también es muy importante cómo la planta misma responde a determinadas situaciones, porque hay muchas que vos las podés cultivar y cultivar y cultivar, pero que no cambian su fenotipo ni su genotipo. Hay un caso de, por ejemplo, la setaria, que es una planta que se pudo cultivar mucho, pero que nunca se pudo domesticar. Bien, la planta domesticada depende del ser humano 100%, no se puede desarrollar sin el ser humano que la esté cuidando. Entonces también eso es otro tipo de relación que hay, que es distinta a una planta que sí puede. Bueno, entonces, el proceso de domesticación implicó selección simple, consciente e inconsciente, que consolidó mutaciones específicas, que es como
el ejemplo que les di recién de las parcelas, donde yo elijo el grano grande. Y también interacciones complejas entre plantas, personas, genética y medio ambiente. Que esto involucra a humanos reconfigurando la variabilidad de las plantas, y pareciera que esta interacción compleja es la que habría sido más importante que el tema de la mutación. Entonces, la expresión genética parece haber sido más importante y le diera a los cultivadores tempranos una gran variación fenotípica que el tema de la mutación. Entonces, el caso del maíz, ¿por qué se domesticó? ¿Por qué se lo ve tan disperso en todos lados? Porque fue muy fácil fue una planta que muy fácil se adaptó a los cambios. Pudo adaptarse al cambio de ambiente, de personas. Entonces, es una planta que la vamos a encontrar en todos lados. Por eso también es tan importante, dice Piper, ¿no?, cómo se expresan estos genes. Bien. Bien. Vamos entonces a las preguntas sobre los orígenes. ¿Qué fue primero? ¿El cultivo o la domesticación? Piper, en la página 14, resalta que la domesticación no habría sido un evento preeminente en las relaciones humano-vegetales, sino que más aún lo habría sido en la práctica de cultivar. Entonces, lo que hay que buscar es el origen del cultivo y no de la domesticación. O sea, cuando estas personas empezaron a cultivar, empezaron a cambiar su interacción con las plantas, más allá de que se domesticaron o no. Entonces, esa práctica de cultivar, ese verbo, cultivar, cambia radicalmente, algunos dirán radical, otros dirán gradualmente, la forma de interactuar entre plantas y humanos. Entonces puede haber cultivo sin domesticación, y el origen del cultivo sería fundamental para entender cuándo las personas empiezan a cambiar la producción de alimentos en su vida. Vamos a la página 15. Allí la autora se refiere al porqué de la producción de alimentos y aplica la teoría del comportamiento humano, la ecología evolutiva, que es un modelo teórico para explicar por qué la gente actúa como actúa, muy basadas en una visión en la que supuestamente los cazadores-recolectores tomaban decisiones racionales que convenían en términos de energía, en términos de costo y de eficiencia. Entonces, desde la ecología evolutiva, ¿por qué domesticaron? Estas personas lo hicieron porque fue una estrategia, una respuesta racional a un nuevo ambiente y a una nueva situación que llevó a que estas personas empezaron a seleccionar plantas con más convenientes en términos energéticos, con más proteínas, con más calorías, lo que llevó a que empezaron a cultivarlas y a reproducirlas en mayor proporción para el bien de estos individuos. Esto lo plantea Piper, ¿no?, desde un punto de vista que viene de la ecología evolutiva, que, como lo vimos en el práctico 2, va a resaltar la importancia de la energía, de los costos, la medición, más que todo económica, de lo que habría sido más conveniente para estos grupos. Bien, vamos a cerrar entonces este texto tomando una reflexión que hace una arqueóloga argentina, Lema, de apellido Lema, que hace una interesante reflexión sobre esto de que hay cultivos sin domesticar y que esto de buscar domesticado o no domesticado llevó a que nosotros entendiéramos también a su vez a las poblaciones en esos términos dicotómicos, donde sos cazador-recolector o sos productor
de alimentos en un sentido taxativo, cuando en realidad esto es mucho más complejo. En ese sentido, la autora relativiza la idea de buscar el paso a, el tránsito a la adopción de modos de vida agrícolas, etc. En definitiva, el interés por la domesticación como fenómeno en sí surge de nuestras propias ideas acerca de las formas en que la naturaleza puede ser aprendida. Fundamentalmente, esto es un legado de la tradición iluminista en la que se vincula al ser humano como controlando la naturaleza. En estas, como también podemos ver en otras sociedades no occidentales, quizás la domesticación como fenómeno lo deberíamos desentronizar y colocarlo como una práctica más de donde las poblaciones se relacionan con su entorno vegetal y a lo mejor sí, estudiando las prácticas, como por ejemplo la práctica de cultivar y las relaciones que se generan entre humanos y plantas, entre genética, medio ambiente y en esta gran complejidad de interacciones, empezar a entender cómo impactan estas nuevas relaciones en la sociedad y no tanto este punto específico que es la domesticación. Bueno, espero que haya más o menos quedado claro este paper, que está sobre todo centrado en explicar el proceso de domesticación, relativizar el dónde, el cuándo y explicar un poco el cómo, lo cual, bueno, le quita importancia al concepto de domesticar y pondera el verbo cultivar. Bien, vamos entonces al texto 2, al texto de Jacobaccio y Vila.